No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Siento. Hola, hola chicos del sexto A y B de primaria. Nos encontramos nuevamente con la bendición de Dios que nos da salud, que nos regala la vida para poder el día de hoy tener nuestra novena clase. ¿Se dan cuenta? Novena clase, ya estamos terminando todo el proyecto de lo que corresponde al primer bimestre de este año del Señor 2020. Entonces vamos el día de hoy a tener varias actividades. Al final de esta clase vamos a tener una sorpresa, un invitado, una visita, pero eso lo vamos a ver al final. De momento, antes que ninguna otra cosa, voy a presentarles o recordarles las normas que rigen para esta videoclase, estos acuerdos que yo les pido de hacer suyos para que nos vaya bastante bien durante la presente clase. Entonces, como estamos viendo aquí en la pantalla, lo primero es: venimos a la clase con buena disposición. Esto quiere decir que como es un momento en el que vamos a conocer más a Dios, entonces tenemos que venir con la mente despejada, con un acto libre, con mucho deseo de aplicar nuestra inteligencia para entender el tema del día de hoy, sobre todo pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestra inteligencia para que pueda comprender estas cosas que son cosas de Dios y que nos van a ser útiles no solamente en esta vida, sino también en la eternidad. Lo segundo, vas a evitar el distraerte. ¿Cómo? Apartando del lugar donde estás escuchando y viendo esta clase de todas las cosas que te pueden distraer. Entonces tú le puedes decir al Firulai, por favor, que se vaya al patio, cierras la puerta, y lo mismo si tienes encendida la televisión, lo apagas. Si están jugando tus hermanos por allí o haciendo bulla, les pides con cariño y respeto, por favor, ayúdenme, no hagan bulla o vayan a otro lugar. Y así tu atención va a estar mejor dispuesta para que puedas entender el contenido de la clase del día de hoy. Lo de siempre, toma notas de las ideas principales de las cuales vamos a hablar el día de hoy, para que así después tú puedas tener listo tu trabajo en tu cuaderno de la sesión correspondiente a la novena semana de este primer bimestre. Y finalmente, algo que también es bueno recordar es que tienes que seguir tu horario de actividades. Supongo que tú ya tienes un horario en el cual tú vas a trabajar, porque no todo el día tendríamos que estar haciendo tareas y asistiendo a clases. Hay momentos del día que son para descansar, hay otros momentos para otro tipo de trabajo, ayudando al papá, a la mamá, en la casa, en la limpieza, en el aseo de tu cuarto, etcétera, etcétera. Y también hay momentos para divertirnos, para ver una película, para jugar Scrabble u otro juego que tengas por allí con tus padres. Eso es genial, yo estoy de acuerdo que sea así. Pero el tiempo que tienes dedicado para tu tarea, entonces lo haces y terminando me la mandas. ¿Para qué? Para que no se te junte tu trabajo, sobre todo para que no se vaya juntando con los otros trabajos de los demás cursos, que yo sé bien que mis compañeros, los otros profesores también les envían tareas. Dicho esto, entonces a continuación les invito a que veamos un corto video. Vamos a pedirle a la editorial Salesiana, aunque no es el libro de religión con el que trabajamos este año,
que nos permita ver este video y después vamos a comentar. Empezamos. Mi hogar es bendecido con tu presencia esta noche, Maestro. Sé que María y Marta piensan lo mismo. Maestro, eres el rey de Israel y deberías ser ungido. Eso huele a aceite de nardos. Debió costarle una fortuna. ¡Pero qué desperdicio! Pudieron vender este perfume por 300 denarios y dármelos a mí. Quiero decir que pude dárselo a los pobres. Los pobres siempre estarán con ustedes, Judas. En cambio, yo no. María me ha ungido para mi sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo se contará lo que ella ha hecho para su memoria. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. puede ser. ¿Qué sucedió? Se lo llevaron. ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? No está aquí. Ha resucitado. ¿Pero cómo pudo ser? ¿Recuerdan lo que os dijo? Que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y en el tercer día resucitar. Vayan ahora y díganles a los demás lo que han visto y oído. Entonces, yo a continuación, como hicimos la semana pasada, les voy a presentar unas imágenes que corresponden, las he sacado del video, y voy a hacer 4 preguntas por lo menos. La primera pregunta que hago es la siguiente. A ver, te pregunto a ti, según el video, ¿en qué lugar se encontraba Jesús al comienzo del video? ¿Estaba en una casa?
¿De quién era esa casa? A ver, ¿quién sabe? Ah, no lo dice el video. Sí lo dice, aunque no lo dice tan claramente. Es verdad que tenemos que conocer la historia del Evangelio. Si no conoces, claro, no vas a saber, no puedes adivinar. Pero ya ves que es bueno, hoy día vas a aprender algo nuevo. De repente tú ya sabes. ¿Sí? De repente tú que sabes, claro, es eso justamente. Se trata de la casa de Lázaro, aquel amigo de Jesús que murió y que Jesús lo resucitó de entre los muertos, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que era la casa de Lázaro? ¿Por qué? Porque se acercó María Magdalena, ¿no es cierto? Y las hermanas de Lázaro eran Marta y María, lo dice el Evangelio. Y María se acerca, y es así como podemos identificar quién era el dueño de la casa donde estaba Jesús. Perfecto, muy bien. Pasemos a la siguiente imagen, y la pregunta es, ¿por qué María Magdalena quiere ungir a Jesús desde la cabeza hasta los pies con ese perfume? ¿Por qué? Ah, porque Jesús no se había bañado, ¿será por eso? No, ¿no es cierto? Claro, ella quería manifestarle su aprecio, su veneración. María Magdalena veía a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces ella quería ser como con Dios, y por eso le derrama este perfume tan caro. Escucharon a Judas cómo se puso por lo de la plata, ¿no? Ya él hacía eso porque era un hombre muy monetizado, no le interesaba solamente el dinero, y Jesús le dice que hay que dejarla a María Magdalena hacer eso porque ella está derramando este aceite, adelantando la unción para el día de su sepultura. Es decir, era un acto que Jesús permitía como anticipo de lo que iba a pasar después de su muerte, en que su cuerpo iba a ser ungido con este aceite tan caro. Perfecto. A ver, pasemos a la siguiente imagen. Ahí vemos esa imagen y la pregunta dice, ¿por qué se asustaron los soldados? Ah, ese es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un terremoto. Sí, hubo un terremoto, sí, efectivamente. ¿Y qué pasó? La piedra, ¿qué pasó con la piedra? ¿Se abrió solita? No, se comenzó a cuartear, ¿no? ¿Y qué comenzó a salir dentro de la piedra? ¿Un rayo de qué? ¿Un rayo láser? No, es un rayo de la luz que ya sabemos nosotros, porque conocemos la historia del acto de resurrección de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y los soldados se quedan ahí mirando nada más o qué más pasa? Claro, aparece, ¿es uno o dos ángeles? Aparecen dos ángeles. Bueno, el Evangelio no dice cuántos ángeles aparecieron, pero en el dibujo animado salen unos ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? Los soldados cuando ven a los ángeles, ya, claro, caen al suelo. Los ángeles hacen de que se desvanezcan, ¿no? Entonces ellos al final no vieron toda la película. Ellos se desmayaron, ¿verdad? Algo así debe haber pasado. No sabemos, el Evangelio tampoco lo dice con muchísima precisión. Solamente que estaban los soldados allí y que asistieron en la madrugada a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a ver, una última pregunta para ver si hemos estado atentos en este video. Cuando llegan las mujeres, sabiendo que Jesús estaba muerto, venían con la intención de perfumar el cuerpo, ¿verdad? Y entonces se dan con la sorpresa que ven a un ángel ahí, ¿no? Un joven. ¿Qué ordenó este ángel a esas tres mujeres? A ver, ¿qué les dijo? Váyanse de aquí, aquí no entran las mujeres, algo así les dijo. No, ¿no es cierto? Les ordenó, efectivamente, que vayan a decir todo lo que había pasado. ¿A quién? A los apóstoles y a los discípulos. Y entonces las mujeres se retiraron muy asombradas por lo que había ocurrido. Y hasta aquí, bueno, nuestra reflexión sobre el videíto que acabamos de ver. A continuación, vamos a poner como título para la clase del día de hoy, la resurrección de Cristo. Ese es el título, porque la semana pasada nosotros hemos visto el tema de la pasión de Cristo, la agonía en el huerto de Getsemaní, antes la última cena, luego cómo a Jesús lo prenden porque Judas lo traiciona, luego lo flagelan, lo coronan de espinas,
lo juzgan, llega donde Poncio Pilatos, que al final se lava las manos, lo entrega a los sumos sacerdotes y a los fariseos para que lo crucifiquen. Y Jesús muere en la cruz el Viernes Santo a las 3 de la tarde y nos quedamos en que Jesús fue descendido de la cruz y fue llevado a una sepultura de un hombre rico de nombre José de Arimatea, ¿verdad? Allí nos quedamos. Muy bien. Entonces, la competencia para el día de hoy, ahí la tienen. Ya estamos trabajando el día de hoy con esta competencia y el desempeño precisado también lo estoy afichando ahí en la pantalla. Lo pueden ver y pueden anotar cuál es. Si te falta tiempo, pones pausa en el YouTube, pones pausa y lo copias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a continuación vamos a continuar con esta historia. Recuerden que a lo largo de este primer bimestre, así como con el 5º grado hemos empezado a conocer la historia de la salvación, pero desde el Antiguo Testamento, con ustedes, queridos estudiantes del 6º grado A y B, este año, durante este primer bimestre, estamos revisando todos los acontecimientos correspondientes a la historia de la salvación, pero desde el nacimiento de Jesucristo hasta el día de hoy, en que vamos a hablar de su resurrección y de su gloriosa ascensión a los cielos, porque ya después de esto empieza un capítulo diferente, ¿no? Una vez que Cristo cumple su misión en la tierra, ya continuaremos más adelante hablando del nacimiento de la iglesia que empieza en Pentecostés. Hoy día vamos a hablar un poquito de eso y siguen otros sucesos que es la historia de la iglesia. Muy bien, entonces, ¿qué pasó el día de la resurrección? Ustedes saben que la resurrección es algo que es una parte fundamental en nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque todas las personas tienen fe y creen, bueno, todos aquellos que creen que en Jesucristo, que son cristianos, tienen puesta su esperanza en Jesucristo, porque si se dan cuenta, nadie se quiere morir, nadie quiere morir. Y finalmente, ¿qué es lo que le va a pasar a todos los seres humanos, de todas las naciones, de todos los tiempos, de todas las formas de pensar, de todas las maneras de actuar, los buenos, los menos buenos? Todos vamos a morirnos un día. Tú sabías eso, supongo, ¿no? No te vas a poner a llorar, es así, es la ley de la vida, ¿verdad? Y entonces todos sabemos que un día nos vamos a morir. Lo bueno de esto es que no sabemos cuándo va a ser. Digo que es lo bueno porque imagínate, si tú supieras qué día te vas a morir, estarías comiéndote las uñas, contando los días, preocupado. Entonces la sabiduría de Dios permite que nosotros solamente sepamos aquellas cosas que nos ayudan a tener una vida correcta, una vida en paz, en alegría, en libertad y sobre todo cultivando la bondad que nos es enseñada por Dios, ¿no? Que es el más bueno de todos los seres, porque es la bondad misma. Muy bien, entonces la resurrección es un hito, es decir, es un punto muy importante que marca un antes y un después, porque antes de que Jesús resucite, ningún ser humano había resucitado. Veo que alguien quiere ahí decir algo y ya sé más o menos lo que me vas a decir. Pero profesor, si Jesús había ya resucitado a una niña que había muerto y le dijo Talita Cumi, niña, contigo hablo, levántate, y la resucitó. Y otro por allá, mira, también dice, pero profesor, si Jesús también acaba de resucitar a su amigo el que estuvo en la casa que usted ha hablado, ¿no? Del video, Lázaro también lo resucitó. Claro, chicos, tienen razón, pero no es el mismo tipo de resurrección, porque esta niña que Jesús resucitó efectivamente se había muerto y Jesús la volvió a la vida, pero ella tenía una vida como la de nosotros, como la misma que tenía antes de morir, lo mismo que Lázaro. Lázaro volvió a la vida, pero al final se murió otra vez. Ya no sé si me gustaría estar mucho en el caso de Lázaro, que ya se murió una vez, al final basta con una sola vez, pero bueno, eso pasó para que la gloria de Jesús, para que todos sepamos que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces la resurrección de Cristo no es igual que la de la niña, de esta niña del Evangelio, ni tampoco no es igual a la resurrección de Lázaro,
Por dos razones. En primer lugar, porque a ellos dos es Jesús que los resucitó. Pero a Jesús, ¿quién los resucitó? ¿Ustedes saben? Alguien dice Dios, pero si Jesús es Dios, ¿quién lo resucitó? Él mismo al tercer día, por su propia virtud, es decir, con su propio poder divino, Cristo vence a la muerte y derrota a este gran enemigo de la humanidad. Y a partir de ese momento nuestra esperanza es infinita, porque ya mucha gente dice, todo tiene remedio en la vida, lo único que no tiene remedio en la vida es la muerte. Pues yo les digo que eso no es tan cierto, porque desde que Jesús resucitó, hasta la muerte física tiene remedio, y es la resurrección de Cristo. Y cuenta el Evangelio de San Mateo entonces que Jesucristo efectivamente, estando en la tumba verdaderamente muerto, su cadáver estaba allí, porque su alma no estaba en ese momento en su cuerpo. ¿Dónde estaba? Sabemos también por el apóstol San Pablo que Jesús había descendido a los infiernos, es decir, el sábado santo Jesús fue al Seol, a este lugar donde estaban el alma de todos los justos, todos los personajes del Antiguo Testamento y del pasado, desde Adán hasta Juan el Bautista. Todos estaban esperando poder acceder al cielo y no lo podían hacer sino a través de Jesucristo, que es el único camino para llegar a la presencia de Dios Padre. Por lo tanto, lo que estaba en la tumba efectivamente era el cuerpo de Jesús, pero era el cadáver de Jesús, porque en ese momento no tenía vida. Y entonces cuenta el Evangelio que muy de madrugada, podría ser entre 4, 4 y media, casi 5 de la mañana, cuando recién estaba amaneciendo, con mucha tristeza y dolor imaginamos, ¿no?, que María Magdalena, María de Santiago y la otra mujer, que es Salomé, fueron con este perfume con la intención de perfumar el cuerpo de Jesús, porque era parte de las tradiciones de aquella época. Y justamente iban un poco preocupadas porque decían, ¿quién nos va a mover la piedra de la tumba? Esa piedra tan tremenda, ni entre las tres vamos a poderlo mover. Y de repente, ¿cuál no será su sorpresa? Que ven la piedra que la han corrido, la tumba está expuesta, abierta, y al lado de la tumba ven ahí a un joven, dice el Evangelio, y entienden que es un ángel. Entonces ella se sorprende mucho y el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo ha resucitado, ha cumplido lo que les había dicho ya varias veces. Entonces vayan ustedes y díganle a sus apóstoles y a sus discípulos lo que ha pasado. Y díganle a Pedro que Jesús les va a ir a dar el encuentro en Galilea. Y ellas un poco estaban asustadas, sorprendidas, no sabían qué decir y se fueron de allí. Dice el Evangelio que no dijeron nada en ese momento, pero Dios sabe lo que hace, ¿no? ¿Por qué? La pregunta siempre es, ¿no? ¿Por qué esta noticia de la resurrección no la recibió Pedro, que era la cabeza de la iglesia, o Juan, que se había quedado tan fielmente al pie de la cruz? ¿Por qué tenían que ser estas tres mujeres? Pues hay unos que dicen que justamente porque eran mujeres, y así Jesús se aseguraba de que todo el mundo se iba a enterar de que iba a resucitar. Y claro, ese es un chiste. Perdón chicas, es una broma de mal gusto de repente. Pero es verdad que es un privilegio aquel ser humano al que Jesucristo ha escogido para darle esta noticia, la más grande que podamos tener en esta vida, ¿no? Que Jesús, nuestro Salvador, finalmente ha vencido a la muerte. ¿Y por qué Jesús escoge a las mujeres? Ahora sí, diciendo seriamente, es porque han amado a Jesús, han permanecido fieles en todo momento con Él, y ellas, aunque no van a poder entender en primer momento, sí seguramente habrán ido, antes de ir donde los apóstoles, habrán ido donde la Virgen María, que les ha terminado de hacer recordar lo que Jesús había prometido. Y no dice esto este Evangelio, pero sí otros, en que María Magdalena se va corriendo a esa habitación donde estaban encerrados los apóstoles, todos llenos de miedo, porque tenían miedo de que los maten, ¿no? Y entonces allí les dice, miren, he visto al Señor, se me ha aparecido. Bueno, y se burlan de ella, porque dice, ay mujer, anda a dormir un poco, has trasnochado, la pena te está haciendo hablar tonterías. Ella se va muy molesta, ¿no? No le creen, pero
Jesús se aparece a sus apóstoles. ¿Cómo? Si estaba el cuarto cerrado, nadie podía entrar sin llamar a la puerta y con mucha precaución abrían, ¿no? Porque temían que fueran los sumos sacerdotes, los fariseos o los soldados romanos que los perseguían. Y entonces pasó que sin que nadie toque la puerta, de repente los apóstoles estaban ahí y Jesús está en medio de ellos y ellos no saben qué hacer, piensan que es un fantasma, ¿no? Y Jesús les dice: la paz esté con ustedes, soy yo, toquen mis heridas, ¿no? Y ahí el apóstol Santo Tomás, que había dicho, mientras que no vea sus heridas, las heridas que hicieron los clavos en la palma de sus manos, y no meta mi mano en su costado traspasado, yo no voy a creer. Jesús lo llama y le dice: a ver, ven para acá, a ver, dame tu mano, ya, toca, ¿ves? Soy yo. Y en adelante no seas incrédulo sino creyente. ¿Y qué hizo el apóstol Tomás? Cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: bueno, porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin ver. Y al decir esto, Jesús está hablando de ti y de mí, que nosotros no estuvimos allí, pero que creemos que esto fue así. Y Jesús estuvo en medio de ellos, se apareció en diferentes momentos y en diferentes lugares durante 40 días. Luego viene el hecho de la ascensión. Pasados estos 40 días, Jesús los reúne a todos, incluida la Virgen María y los discípulos, y se despide de ellos diciéndoles: bueno, mi misión ya terminó en la tierra, no estén tristes porque les voy a mandar a alguien que los va a consolar y los va a fortalecer. Es uno que es como un abogado, un defensor, que se llama el Espíritu Santo. Y 40 días después de la resurrección de Cristo, Jesús asciende a los cielos para tomar su lugar, que es a la derecha de nuestro Padre Dios. Y Él promete que volverá al final de los tiempos para juzgar a los que estén vivos y a los que se murieron, también a todos, ¿no? Muy bien, entonces esta clase, chicos, termina con el hecho de Pentecostés. 10 días después de la ascensión del Señor, es decir, 40 más 10 son 50, ¿verdad? 50 días después de la resurrección de Cristo, los apóstoles estaban reunidos junto a la Virgen María en una gran sala. Jesús ya les había dado instrucciones que hagan eso, que se preparen, y de repente estaban orando y hubo como un gran temblor muy fuerte dentro de ese lugar. Sintieron como un viento que entró y como una llamarada de fuego se posó sobre cada una de sus cabezas, y es así como recibieron el don de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Se llenaron de alegría a tal punto que cuando salieron de ahí parecían borrachitos. La gente decía: pero ¿qué les pasa? Es temprano, estos hombres se han tomado todo el cajón de cerveza, ¿qué pasa? Están borrachos. Y Pedro toma la palabra y dice: no estamos borrachos, estamos sobrios. Lo que pasa es que estamos llenos del Espíritu Santo. Y el miedo que tenían de morir se esfumó. El Espíritu Santo transformó ese miedo en un gozo y una alegría sobrenatural. Y es así que los apóstoles comienzan a dar cumplimiento a lo que Jesús les había pedido el día que ascendió al cielo. Vayan por todo el mundo y a todas las naciones, anunciando el Evangelio, es decir, la buena noticia, y bauticen a los que crean en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muy bien, chicos, ese Pentecostés es el que vamos a celebrar poco tiempo más, y entonces tú puedes pedir ya desde ahora al Espíritu Santo, que lo tienes ya en ti porque te ha sido dado ese don el día de tu bautismo, hace años, hace poco, no lo sé, cada uno tiene su historia, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí llega nuestra clase el día de hoy. A continuación les voy a enviar un cuestionario que esta vez va a ser muy breve, va a tener la mitad de las preguntas de repente, o 6 preguntas no más, será sencillo, y ya la próxima semana les voy a ofrecer el panorama de lo que viene a continuación dentro de nuestro curso de religión. Yo les había prometido que el día de hoy vamos a tener un invitado, así que ha llegado el momento en que yo se los voy a presentar. Muy bien, entonces, queridos estudiantes, con mucho gusto, con mucho agrado, les voy a presentar a un amigo. No me hagan muchas preguntas, por favor, porque no voy a poderles responder por este medio. Tal vez cuando nos veamos personalmente les diré, pero les presento a mi amigo Luciano il Marciano.
¿Entendieron su nombre, no? Les repito, el nombre de él es Luciano el Marciano, ¿ya? Entonces yo voy a aprovechar que él está por aquí, que me ha venido a visitar en mi cuarentena. No le digan a nadie, por favor, porque él conoce muchas cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Entonces voy a aprovechar de su sabiduría interestelar, ¿no? Y le voy a hacer unas preguntas para que ustedes también puedan aprovechar de esta visita así inesperada, porque me ha caído de sorpresa. Entonces, a ver, Luciano, ¿cómo estás? Te voy a hacer unas preguntitas y si fueras tan amable de responder. A ver, dime tú, y hablando del tema de la resurrección, ¿no? Entonces has escuchado la clase. Los soldados que vieron a Jesús, ¿sabían que Jesús estaba muerto y que volvió a la vida? Sí lo sabían, pero los sumos sacerdotes les pagaron para comprar su silencio. Ay, entonces ¿qué le pagaron? Entonces es como una corrupción, como ¿qué cosa? ¿Los corrompieron a los soldados? Sí, efectivamente, fue una vil e inmunda coima. Vaya, eso yo no sabía. O sea, hasta en esa época había corrupción. Y el cuerpo de Jesús, si tú sabes, ¿me puedes decir, el cuerpo de Jesús era como nuestro cuerpo? ¿Como el cuerpo de cada uno de nosotros? No, era un cuerpo glorioso. Las leyes naturales no lo pueden afectar. Puede ir donde quiera en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué increíble lo que estás contando! ¿Y tú crees que algún día mis estudiantes y yo tendremos un cuerpo parecido al de Jesús después de resucitar? Sí, terrícola. Todos ustedes un día morirán y luego Jesús les dará un cuerpo como el suyo. Perdona mi curiosidad, pero ¿y cuánto tiempo falta para que eso pase? No seas sapo, tu curiosidad es atrevida. Primero sal de tu cuarentena y ten fe en lo que dijo Jesús. Vaya, Luciano, perdón, es que todos nosotros quisiéramos ya saber un poco más de estas cosas, ¿no? Y con tu visión tú puedes ver el pasado y puedes ver el presente, y entonces tú nos podrías dar algunos datos más sobre estas cosas. ¿No te animas? Yo lo que te puedo decir es que todo lo que necesitas saber está escrito en la Biblia. Así que, en lugar de preguntar, tanto lee y ora para entender eso. Ok, he comprendido, Luciano. Entonces, bueno, si ya no nos puedes contar más sobre esto, yo te doy las gracias por tu visita, y sobre todo te doy las gracias porque durante estos 40 días pues estamos aquí encerrados, ¿no? Entonces tu visita es un poquito una novedad en medio de mi encierro. Ya, pero ayuda a tu esposa con las cosas de la casa y prepárame un ceviche antes de partir. Muy bien, Luciano, ok, seguiré tu consejo, así lo haré yo y así lo vamos a hacer los chicos del sexto A y B, y vamos a pedir también a nuestra familia que haga eso, ¿de acuerdo? Ya, entonces te invito a que tú puedas despedirte de mis estudiantes. A ver, ¿qué les puedes decir de despedida? Chao, mocosos, pórtense bien, pónganse al día en sus tareas y no hagan renegar a sus padres, y que ellos tampoco los hagan renegar a ustedes. Bueno, eres un poco confianzudo tú, ¿ah? No los conoces y les hablas de esa manera. Pero en todo caso, bueno, chicos, perdónenlo, él es así muy libre y habla de una manera así muy desinhibida, ¿no? Lo van a perdonar, pero muy sincero, ya. Entonces, Luciano, si me permites, esta vez, porque yo lo hago todas las semanas, pero esta vez te voy a ceder el honor a ti. Por favor,
Luciano despide esta clase. Bueno, ya se terminó este encuentro. Pueden ir en paz con la bendición del Creador. Chao, muchachos. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste